Bueno muchachos, Dios les bendiga. Bueno, el propósito de este video es explicarles como el manejo del nuevo software que vamos a estar utilizando para la proyección de las canciones y las Biblias aquí en la iglesia. Pues lo hacemos de esta manera como para pues no tener que llamarlos a una capacitación y quizás algunos no pueden, y además pues quizás ahí se explican cosas muy rápido y no sé, pues como no se tiene mucho detalle. Entonces vamos a tratar de hacer un video que pues que sea lo más detallado posible y que ustedes puedan también consultar en cualquier momento que lo requieran, ¿cierto? El programa es este, se llama Video Pixel. Pues es un software muy cómodo, pues a mí me parece que es mucho más sencillo de manejar que el mismo Easy Worship, ¿cierto? Es muy intuitivo, entonces, bueno, vamos a tratar de explicar bien. Pues lo ejecutamos, aquí está en el escritorio, pues la forma más fácil de encontrarlo es por el loguito que es el girasol, ¿cierto? Y aquí se nos abre como la interfaz principal, ¿cierto? Pues de hecho es muy similar a todos los programas pues de este tipo, o al menos es muy similar al Easy Worship que hemos manejado, ¿cierto? Entonces, bueno, empecemos por lo básico. Aquí tenemos los cancioneros y las Biblias, ¿cierto? Pues aquí en las Biblias, pues no sé, a mí me parece que es mucho más cómodo porque, por ejemplo, ya no tenemos que buscar, por ejemplo, pues aunque lo podemos hacer aquí pues como en esta barra, buscar, por ejemplo, proverbios, ¿cierto? Yo escribí la P y la R y él automáticamente se me completó, ¿cierto? O simplemente, pues yo me ubico acá en la Biblia y aquí también está proverbios o salmos, ¿cierto? Vamos a hacer el ejercicio con salmos. Si yo le doy salmos, aquí me aparecen todos los capítulos que tiene el libro de los salmos 150, y dependiendo de donde esté seleccionado en este recuadro de acá me aparecen los versículos. Entonces si yo estoy en el capítulo 1 me aparecen los versículos, si yo por ejemplo estoy por aquí en el 119, mire que me aparecen los 176 versículos que tiene el Salmo 119. Entonces, por ejemplo, si dice el que está dirigiendo, el que va a predicar, vamos a leer en Deuteronomios, ¿es cierto? Entonces yo tengo las dos opciones, ¿cierto? Puedo escribir aquí D, vea que copié la D y la E, y él pues, él dijo, no, bueno, aquí no hay más libros que empiecen así, entonces me autocompletó Deuteronomios. Entonces vamos a leer Deuteronomio, el, el capítulo 15, ¿cierto? Entonces lo puedo poner aquí arriba. Y ya aquí, vea que se me selecciona el capítulo 15 y los versículos. Entonces, una recomendación que les hago acá es que, por ejemplo, cuando les digan vamos a leer en Deuteronomios capítulo 15, el verso 17, no seleccionemos el verso 17 acá en esa lista. ¿Por qué? Si yo lo selecciono, miren que se me pone solito el verso 17, ¿cierto? Vea acá, ahí en este momento se me está proyectando. Entonces, pero si vamos a pasar al 18, ya quedamos embalados. Tendríamos que venir y pasar desde acá y hacer doble clic, ¿cierto? Y eso que bueno, ahí ni siquiera me dio. Ah, bueno, tendría que darle clic acá arriba, perdón, 19 y acá. Entonces creo que es algo, pues es algo más, como más lento. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si vamos a leer en Deuteronomios capítulo 15, entonces seleccionamos, tenemos que volver a seleccionarlo porque me toca volver. Entonces, Deuteronomios, el capítulo 15, y busquemos el verso acá, ¿cierto? Porque él automáticamente me trae todo el capítulo, Deuteronomios 15, los versos del 1 al 23. Entonces buscamos aquí el 17 y ya lo proyectamos. Que si vamos a pasar al 18, podemos bajar con las teclas de navegación, las teclas normales, pues la flechita hacia arriba para subir, la flechita hacia abajo para bajar. Esa es una de las grandes ventajas que tenemos pues con respecto al Easy Worship. Que en el Easy Worship teníamos que dar doble clic y si por ejemplo se nos venía por aquí abajo teníamos que bajar y a veces se nos iba muy por allá arriba y se nos perdía el versículo. Entonces acá, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a leer a partir del verso 8. Seleccionamos el verso 8, se proyecta con las flechas del teclado bajo y mire que él se cambia solito. Entonces es una ventaja pues que nos da este programa con respecto al otro. Y entonces, vea, aquí podemos elegir todas las Biblias, aquí en todo este panel, está separadito por colores, entonces creo que es mucho más fácil ubicarlas. Por ejemplo, tenemos las del Pentateuco aquí como en un colorcito café, después tenemos todas estas aquí que son como de la historia del pueblo de Israel, y aquí ya tenemos los salmos, proverbios, cantares, ya tenemos todos los profetas aquí en moradito, tenemos los evangelios por acá, y ya las cartas pues como ya del Nuevo Testamento por aquí separadita, ¿cierto? Entonces es muy fácil de identificar.
Y otra ventaja que tenemos es, por ejemplo, aquí en las Biblias, entonces vamos a leer el primer libro de Samuel, el capítulo 10, ¿cierto? Seleccionamos, vamos a leer el verso 5, listo, seleccionamos el verso 5, pero vamos a leerlo en la versión Palabra de Dios para Todos. Entonces venimos aquí a esta flechita y aquí nos aparecen las versiones de la Biblia que están instaladas. Entonces le damos aquí, Palabra de Dios para Todos, y él automáticamente me pone otra vez el libro con el capítulo, ¿cierto? El capítulo 10, pero me selecciona todo. Mire que aquí proyectado todavía está en la Reina Valera, entonces volvemos a seleccionar el versículo 5 y ya podemos navegar normalmente con el teclado. Podemos volver a la versión Reina Valera del 60 y tenemos todas estas opciones. Entonces tenemos la nueva traducción viviente, la nueva versión internacional, la palabra de Dios para todos, la traducción al lenguaje actual, ¿cierto? Y tenemos pues pues una muy buena carpeta con las Biblias, entonces por si les piden alguna otra versión. Bueno, continuando aquí con el tema de la Biblia o de las Biblias, tenemos aquí otra facilidad y es que pues suele pasar que a veces el que está dirigiendo o el que está predicando generalmente dice, hermanos, dice la palabra del Señor, no me acuerdo dónde dice, entonces, ¿qué podemos hacer? Aquí en esta lupita, cuando está puesta la lupita, pues si buscamos una palabra, él nos pone cualquiera de los libros, pero si le damos clic en la lupita, podemos buscar por palabras clave, ¿cierto? Entonces que el pastor, el que está predicando, la persona dice, hermano, es que la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, ¿cierto? Pero él no se acuerda, entonces nosotros podemos llegar y escribir de tal manera, aquí, amó. Entonces ve aquí, ¿por qué de tal manera amó Dios al mundo? Está en Juan 3:16, lo puedo seleccionar, ¿cierto? Lo puedo seleccionar y le vuelvo a dar acá y ya él viene y me selecciona aquí Juan 3 y ya yo es 16, véalo acá, entonces, ¿cierto? Y pues, ahí está en la palabra de Dios para todos. Entonces si yo le doy acá, perdón, acá arriba, me lo pone en la versión que yo esté, que en la Reina Valera. Permítanme, yo quito esto de acá. Listo. Entonces mire que esta opción es una muy buena opción para ya no tener que, por ejemplo, que a algunos nos pasa que dicen, hermanos, que la Biblia dice así, pero nosotros quizá no nos sabemos el versículo y pues el software no nos daba la opción, entonces nos tocaba ir por allá a buscar a Google o a veces buscamos en el celular. Entonces con esto pues tenemos una opción y ya pues volvemos a darle acá y nos vuelve a aparecer todas los libros de la Biblia. Si queremos guardar, por ejemplo, que es que el predicador va a leer en Romanos 8, entonces aquí pues podemos aplicar lo que les dije ahorita, así él vaya a leer un versículo recomendable por si de pronto en otra parte de la predicación él va a hacer uso de los demás versículos. Entonces él dice, vamos a leer en Romanos 8:1, ¿cierto? Entonces seleccionamos el 1 acá y podemos guardarlo, que él cuando nos guarda todo el libro, Romanos 8:1 a 39, ¿cierto? Pero venga, guardemos otro por aquí para el ejemplo. Guardemos este, ¿cierto? Pero entonces, si sabemos que estamos leyendo en el 1, entonces yo selecciono o si es el 10 o el 12, ¿cierto? Así pase al otro, cuando vuelva pues me aparecen todos los versículos, pero podemos seleccionarlo más fácil que cuando seleccionamos aquí un mero versículo que pues puede ser un poco más complicado. Entonces aquí de esta manera podemos agregar, aquí con este añadir, podemos agregar los versos de la Biblia o ya sean las canciones, listo, que ya vamos entonces a pasar al cancionero. En ese cancionero creo que pues es como donde radica un poco más la diferencia. ¿Por qué? Porque acá hay que ser un poco más específicos con las búsquedas, ¿cierto? ¿Cómo así que más específicos? Tratar de, pues hay algunas canciones que no se encuentran tan fácil, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues son muchas y pues en eso creo que el software ahí como, pues es como donde tiene como alguna debilidad, ¿cierto? Entonces vamos a buscar una canción a ver que yo me acuerde en este momento. Dios de mi corazón, ¿cierto? Entonces busquemos Dios. Bueno, ese Dios, así no. Aquí Dios de mi corazón. Entonces mire que, por ejemplo, ahí, en este momento, no me ha aparecido. Entonces, por eso les decía que tenemos que ser un poco más específicos. Entonces, Dios de mi corazón, en ti
Miren, vea que cuando ya fui más específico, ahí sí me apareció la letra de la canción, que es esta, Dios incomparable. Dios, ¿cierto? Y lo mismo aquí para navegar con las teclas, ¿cierto? O, por ejemplo, ustedes ven que aquí tiene un B1, B2, B3, B4, ¿cierto? Si yo con el teclado numérico, por ejemplo, le doy el 3, él se me pasa. Si le doy el 4, él se me pasa. Si le doy el 1, él se me pasa. Entonces también podemos navegar con el teclado, pues, del numérico. Con el tema de las canciones, pues es solo eso. Solo que hay que ser un poco específicos con la letra, pero pues es muy fácil de manejar. Si lo mismo, si queremos añadir una canción aquí a la lista, cuando ustedes pidan las canciones a la persona que va a dirigir la alabanza, pues la pueden añadir, ¿cierto? Entonces aquí la vamos añadiendo y ahí nos va quedando toda la lista en esta parte. Para quitarla, pues simplemente le damos aquí a la X normal. El programa aquí tiene como una pequeña falla. Este cancelar vendría a ser el sí. Si le damos ahí, él igual nos elimina lo que haya en la lista. Bueno, otra cosita que no les he explicado es este panel de acá, este panel de la derecha. Esta hojita significa poner la pantalla en negro, ¿cierto? Que es lo que hacíamos en el EasyWorks, y poner la pantalla en negro. Entonces con esta, pues cuando le damos ahí, él automáticamente nos quita lo que estamos presentando. Para volver a presentar tenemos que, en este caso, por ejemplo, hacer clic en la canción o en el verso. Y para presentar, o sea, cuando entremos al programa, si esto no está prendido, el programa no presenta en el video in, ¿cierto? Entonces estaría como oscuro. Entonces con esto es como el botoncito de en vivo que teníamos en el otro programa. Entonces es como este televisorcito de acá. Y este es para poner, ¿cierto? Para quitarle como el negro. Cuando ya terminaron de leer, entonces no vamos a poner nada en la pantalla. Entonces le damos acá y queda negro. Bueno, vamos aquí en el cancionero, vamos a volver. Bueno, esta base de datos que tenemos acá nos la enviaron del distrito. Entonces las canciones, algunas tienen pues algunas letras muy diferentes, un formato no muy agradable, o también tiene algunos errores de ortográficos. Entonces, por ejemplo, si ustedes están viendo, por ejemplo, esta canción, Eres Dios eterno, solo cierto, mire que está como muy separada y ha pasado, pues he visto en algunas canciones en lo que hemos usado el programa, que las canciones están como muy separadas. Entonces, para editar alguna canción, entonces le damos aquí, por ejemplo, estamos en la canción, le damos al lapicito y aquí nos aparece estrofa 1, estrofa 2, ¿cierto? Entonces podemos aquí, por ejemplo, correr y borramos, por ejemplo, hasta ahí. Yo creo que ahí está bien. Y si quito el lapicito, aquí se ve, parece incomparable. Perdón, acá, pero yo quito el lapicito. Ya volvimos acá, entonces, y ya aquí todo el coro nos quedó pegado. Mire que no se ve feo, está bien en una sola diapositiva. Entonces podemos ir como corrigiendo eso. Si la canción está como un poquito desordenada, entonces podemos tratar de corregirla. Ya sabemos, desde acá, ¿cierto? Seleccionamos la canción, le damos al lapicito y aquí podemos corregir. Si vamos a agregar una nueva canción, el procedimiento es lo mismo, ¿cierto? Damos al lapicito, venimos aquí, seleccionamos, ¿cierto?, canciones, y aquí en canciones le damos clic derecho y aquí está nuevo canto, ¿cierto? Le damos ahí y aquí pegamos el nuevo canto y aquí ponemos el título. Después de que hayamos hecho eso, podemos darle en el lapicito y mire que él aquí me dejó, pues como yo no le puse título, pero me la dejó guardada, ¿cierto? Entonces no es necesario darle a más botones, sino que ahí se agregarían. Entonces voy a borrar esta canción. Entonces, por ejemplo, o si hay canciones repetidas, entonces venimos aquí, clic derecho y borrar canto. Lo mismo que les dije ahorita. El programa tiene un errorcito, pero cancelar es que sí, y listo. Ya borramos ese que habíamos agregado. Listo. Y nos podemos salir de aquí. Bueno, muchachos, yo creo que eso sería todo por el momento. Ese es el manejo del programa. Ya ven que es un programa muy sencillo, es un manejo muy fácil, muy intuitivo. Bueno, me faltó explicarles algo, qué pena que me estaba despidiendo. Y por ejemplo, aquí con este más podemos agregar, por ejemplo, una imagen o podemos agregar diapositivas. Entonces, cuando vaya a empezar el culto, que los hermanos le digan, hermano, estos son los anuncios de esta semana, entonces ustedes los pueden editar normal. Aquí en los anuncios, en el PowerPoint,
y lo guardan y lo pueden cerrar, ¿cierto? Y después pueden venir acá con este más, aquí están anuncios 2024 y los agregamos, ¿cierto? Y lo podemos dejar ahí en la lista. Entonces normal, estamos cantando, bueno, ya se terminó el culto, vamos a darle los anuncios, le damos acá y mire que aquí nos aparecen las diapositivas que está allá en el archivo. Entonces aquí, sencillo, solo le damos clic y ya él se estaría proyectando, ¿cierto? Aquí no tenemos como una vista previa de las diapositivas, pero en el video en estos momentos se está proyectando esa diapositiva, ¿cierto? Entonces aquí podemos hacer eso. Entonces, si por algún motivo ustedes ya cargaron las diapositivas y van a tener que agregar un nuevo anuncio, que es mejor hacer, venir y quitamos acá esta lista, vamos y editamos el PowerPoint, ¿cierto? Lo editamos acá, lo que haya que organizar. Bueno, aquí no abrió. Bueno, ahí no quiso abrir, pero en el que cuando abra, editamos lo que hayamos que, pues lo que tengamos que corregir o agregar o quitar y guardamos y cerramos y lo volvemos a traer acá, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si hacemos los cambios allá en el PowerPoint, él no se deja editar porque él va a decir que otro programa lo está usando. Entonces, ojalá pues que podamos dejar todos los anuncios listos desde pues antes de que comience el culto y ya poder cargarlos aquí, tener todo listo y ya pues todo se va a manejar desde acá. Aquí también podemos poner videos, podemos poner una una imagen si es necesario y cuando le damos ahí, vea la imagen se proyecta, podemos como reproducir los videos de acá. Entonces es muy amigable el programa y ya ven que es muy sencillo el manejo, listo. Entonces eso es todo muchachos, ahí está, entonces Dios les bendiga, muchas gracias ahí por ver este videito que siempre quedó largo, pero la idea es que todo quede bien claro. Dios les bendiga.